¿Qué tal? El día de hoy es nuestra segunda clase y el día de hoy hablaremos nuestras recomendaciones de cómo hacer su título y marco teórico. Primero empezaremos con el título. ¿Qué características debe llevar el título? Tanto el título como el marco teórico no existen unas guías estrictas, es un poco variable y sugiero preguntar a su comité si hay alguna característica especial. Pero estas son las siguientes recomendaciones. ¿Qué sugerimos? Uno, debe contener la o las variables. Recuerden que los estudios transversales solo tienen una variable independiente. El resto tiene dos o más variables, por eso debe llevar la o las variables a fuerzas. Número dos, el título debe correlacionarse en su estructura con el objetivo, la pregunta y la hipótesis. Deben de ser muy semejantes, no iguales tal vez, pero muy semejantes. Tres, ¿cuál es la extensión? Bueno, no hay un número claro, pero entre 6 y 20 palabras que deben utilizarse para hacer su título. Otra de las recomendaciones que hacemos siempre es usar una palabra clave. ¿Cómo escogemos esta palabra clave? Estas son solo recomendaciones, ¿de acuerdo? Si estamos hablando de un experimento, estas pudieran ser las palabras claves. Demostrar eficacia y comparar. Por ejemplo, demostrar la eficacia de tal medicamento para tal enfermedad. Por ejemplo, algún medicamento para tratar el cáncer. También podemos evitar la palabra comparar y ponemos eficacia de la vacuna tal para prevenir la infección por COVID-19. O podemos usar la palabra nada más demostrar o la palabra nada más comparar. Son sugerencias que les van a ayudar mucho. Recordar, eficacia es para un ensayo clínico. Efectividad es para estudios observacionales. Por ejemplo, eficacia de la vacuna es vamos a probar en un ensayo clínico con grupos aleatorizados. Efectividad, vemos cómo les fue a la gente que ya se vacunó, un estudio observacional. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un estudio observacional? Bueno, ya saben que lo dividimos en analíticos y descriptivos. Estas son palabras claves que sería bueno tomarlas en cuenta a la hora de construir su título. Asociación que tanto utilizamos. Asociación se utiliza cuando utilizamos estudios de cohorte y casos y controles. También cuando estamos hablando de una cohorte y casos y controles que hablamos la sesión pasada, podemos en el caso de cohorte usar la palabra incidencia. Y para ambos podemos utilizar la palabra riesgo. Por ejemplo, tabaquismo como factor de riesgo en el desarrollo de cáncer de pulmón. O asociación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón o el infarto agudo del miocardio. Y en el caso de cohorte, saber la incidencia de tal enfermedad en tal población en tal periodo. Recuerden que incidencia está hablando de un periodo de estudio. ¿Qué pasa también si tenemos un analítico, pero estamos tratando de encontrar una correlación? Pues utilicemos la correlación. Correlación entre la edad de los hombres que se casan, correlación entre la edad de los hombres que se casan con la edad de las mujeres. No depende una de la otra, solo queremos saber qué tanto se parece, qué tanto se correlacionan, entonces utilizamos la palabra correlación. También podemos utilizar la palabra pronóstico. Si vamos, pronóstico, supervivencia de pacientes sometidos a tal maniobra, pronóstico, sometidos a tal maniobra o a tal valoración. Y si vamos a un estudio de diagnóstico, vale mucho la palabra utilizar sensibilidad y especificidad. Sensibilidad de tal maniobra, de tal estudio diagnóstico, ultrasonido, por ejemplo, o especificidad. En este caso podemos utilizar nada más una o las dos. Sensibilidad y especificidad de tal estudio. Ultrasonido en el diagnóstico de COVID-19, de neumonía por COVID-19 en pacientes infectados, pudiera ser ese. Y en el caso de que tuviéramos un observacional, pero de tipo descriptivo, se sugiere utilizar la palabra prevalencia, frecuencia, estado clínico o tasas. Por ejemplo, prevalencia de diabetes en pacientes con COVID-19. Frecuencia de pacientes con hipertensión en pacientes con COVID-19 hospitalizados en tal hospital. Estado clínico de tales pacientes o tasa de letalidad, tasa de mortalidad. Normalmente para tesis se recomienda que se incluya las variables
y el lugar donde van a ser hecho el estudio. Por ejemplo, Hospital General de Zona. Lo que no se recomienda normalmente es ponerles las fechas, los periodos en que van a ser estudiados. Eso vendrá desarrollado en el desarrollo del protocolo. Espero que les sirva estas recomendaciones. En un momento vamos a tratar las características de un marco teórico. Ahora, para hacer su marco teórico, normalmente les van a pedir 10 o más páginas. Les van a pedir que esas 10 o más páginas tengan 20 o más referencias. Y les sugerimos mucho, porque es la mayoría que lo pide, en estilo Vancouver sus referencias. Y como recomendación, que enlacen solo 2 referencias, es decir, terminan un párrafo y le ponen su referencia en su superíndice. Lo máximo que se permite son 2, porque algunos revisores, cuando son más de 2 a 3 en adelante, les van a rechazar y les van a decir que solo se concentren en 1 o 2. Esas recomendaciones. Ahora, ¿de qué consta el marco teórico? No es tan complicado, solo es mucho trabajo. Estas son las generalidades e insisto, no existe una línea general, pero esto les puede ayudar mucho. Marco teórico debe partir de la historia. Todo dependerá del tema que estén tratando. Algunos tienen una historia muy larga y así se requiere. Por ejemplo, cuando hablamos de COVID-19, todos nuestros artículos hacen referencia al inicio de la pandemia, que fue en noviembre de 2019. De ahí el término COVID-19. Entonces, es importante para la mayoría de estudios saber cuándo surgió la pandemia. Para otros estudios no es tan relevante. Entonces, la historia. Después, es sumamente relevante la teoría desde donde ustedes parten. Después de la historia, la teoría. Supongamos que vamos a hablar de hipertensión, ponemos los primeros rasgos históricos y en la teoría va todo el desarrollo. Cómo se mide la tensión arterial, cuáles son los valores hemodinámicos, qué vasos intervienen, todas las regulaciones, todo, y lo pueden separar por subíndices, el tema a tratar. Ahí es donde viene lo más importante. Para algunos temas parecería que no hay una teoría, para la mayoría sí. En algunas se marca más. Por ejemplo, cuando hablamos de educación hay teorías claras, o filosofía hay teorías claras de uno u otro, y el autor debe inclinarse por alguna. No cometan el error de poner un montón de definiciones. Las pueden poner, pero al final tendrán que definirse por alguna de ellas. Declinarse, vaya, por alguna de ellas. Entonces, el segundo punto siempre será la teoría. Y como tercer punto importante es las evidencias. Quiero saber si está asociado el consumo de tabaco con infarto agudo del miocardio. Bueno, después de explicar la historia, desde cuándo se estudia esto, la teoría, el índice tabáquico y el infarto, las bases fisiopatológicas, en el tercer punto lo que tratamos es qué estudios se han hecho para asociar estas dos variables, el tabaquismo y el infarto agudo del miocardio. Cuando las enfermedades son escasas, es nueva, es probable que encuentren muy poca evidencia. Entonces traten de encontrar la evidencia que más se acerque a lo que están estudiando ustedes, aunque solo traten una variable de las dos que están tratando. Por ejemplo, de historia de COVID-19 no podríamos hablar mucho antes del 2019, porque esta enfermedad no existía hasta ese tiempo. De la fisiopatología, obviamente, vamos a hablar el tipo de virus, cómo enferma, los grados de enfermedad, etc. Y de las evidencias, si estoy hablando, por ejemplo, de tasa de letalidad del virus, saber las evidencias que están publicadas de la letalidad del virus. Y entonces, en la evidencia ustedes ponen las investigaciones que se refieren a su estudio. Y finalmente terminan con una frase muy común que utilizamos, que es por eso que vamos a estudiar dicha asociación o estudiar la eficacia o saber conocer. Es decir, a partir de esto recordar que es nuestra introducción hacia la metodología. Entonces, esta es la parte conceptual. Entonces, aquí ponemos lo que se ha publicado, lo que se sabe y lo que se ha publicado al respecto. Nos vemos la siguiente. Espero que les haya servido la pequeña charla.